¿Qué les decía? Ese es aunque no, ya grabé una serie de las 2300 tarde y mañana, que tiene 11 temas, tiene. Esa serie que grabamos de las 2300 tarde y mañana solamente tiene Biblia y tiene historia, porque a veces hay algunas fechas que nosotros tenemos por entendido, pero cuando vamos a explicar a otras personas, ahí nos perdemos, o no tenemos la convicción, o cómo le explicamos a otra persona. Cuando este, se toca específicamente ciertos pasajes por ahí del capítulo 8, se explica de otra manera, tienen otra interpretación en otras iglesias, ¿sí? Por ejemplo, ustedes hablan del cuerno pequeño. Cuando yo digo cuerno pequeño, ¿es sinónimo de qué? Del papado. Pero cuando nosotros hablamos de cuerno pequeño en otras iglesias, no es sinónimo de papado. Es, es, claro, es sinónimo de Antíoco Epífanes, un general griego, que este general griego fue el que cumplió la profecía de Daniel 8:14. Y allí colocan citas bíblicas históricas que dan que se cumplió en él. ¿Sí? Acuérdense que él fue, e hizo, él fue en sí, hizo la gran abominación desoladora, Antíoco Epífanes. Pero cuando Antíoco Epífanes es examinado en la historia, realmente con la lupa que se debe ver y no con la que nosotros queremos que se vea, vemos que no fue un general, uno de los tantos, ni fue un general que gravitó, ni un general que conquistó. Yo creo que los otros generales que tuvo Alejandro Magno, que luego continuaron después de su muerte, yo creo que esos generales tuvieron más gravitación en las guerras de los diádocos, porque entrar en Daniel 8 también es entrar en historia. Y a veces, si somos enemigos de la historia, tenemos que hacernos amigos, porque es la forma donde podemos explicar aún a una persona que sea, que no crea en nada, un ateo. A veces puede estar la idea fundamentada sobre algo que la historia no apoya. Libro de Daniel, según la alta crítica, hay pasajes que se escribieron después de los hechos, ¿sí? Y las interpretaciones son variadas. Mayormente se asienta sobre Antíoco Epífanes, pero Daniel 8 es una ampliación del capítulo anterior, que es el capítulo 7, que habla de la visión de las cuatro bestias, ¿sí? Y el capítulo 7, a su vez, es un capítulo que se puede estudiar conjuntamente con el capítulo 2 de Daniel, ¿sí? Por la tarde voy a estar mostrando allí por Facebook la clase de Daniel 2 en cuanto al monte. Y ahí ustedes ven que está todo encadenado, porque yo toco eso y sin querer estoy tocando Daniel 7 y Daniel 8, porque son capítulos que van encadenados, no solo en la profecía, sino en la parte histórica. Y entonces allí simplemente es revisar a ver si el que está exponiendo coincide con los datos históricos. Entonces, hay un ala crítica de teólogos que explican que los eventos fueron escritos después
que sucedieron. Y algunas cosas quedan allí en la nebulosa, ¿no? Como por ejemplo los personajes que son desarrollados en el capítulo 8, Nabucodonosor, ¿sí? Entonces, vamos allí al capítulo, vamos a hacer una lectura primeramente, el capítulo 1 y capítulo 2. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel. ¿Quién es el que habla? Daniel. Después de aquella que me había aparecido antes. ¿Cuál era la visión anterior? Ah, claro, él viene hablando de la visión anterior, es la de las cuatro bestias. Vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa. ¿Dónde es eso? Que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Ahora vamos a saborear estos versículos. Y entonces van a entender por qué yo no me quiero apurar con esto. ¿Y por qué no mostramos cinco, seis? No, ahora van a ver por qué yo solamente voy a tocar dos versículos. Y me olvidé, me parece, a ver si tengo, sí, porque con esto, la tienen que haber sacado, parece que no van ya. Uh, Tienen que haberlo sacado. Bueno, ¿y si entro acá? No, ya no hay más. Hay uno más. A ver, si funciona, bien. No, ahí está. Entonces, ¿qué dice? En el año tercero del reinado de Belsasar me apareció una visión. Entonces, Daniel ve la visión, ¿sí? Porque él viene de la anterior visión del capítulo 7. En el capítulo 7 dice, en el primer año de Belsasar. ¿Quién era Belsasar? ¿Acaso no estaba Nabucodonosor? Y acá dice, en el año tercero. ¿Cuántos años pasaron? 3 años de la visión. Claro. Capítulo 7, 1 dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. Capítulo 7, 1. Ahora vamos al 8, 1. En el año tercero. Claro, claro. No, 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 claro. Es por eso que a veces uno no, porque nunca, o sea, se estudia las partes importantes, pero nunca se analiza cuánto tiempo pasó. Claro, por eso queremos ir en detalle. En la, en la historia de las naciones, en que estudia la palabra de Dios, puede contemplar que el cumplimiento literal de la profecía divina. También otra cosa importante para luego también poder expandirse. Feliz a nuestro hermanito Alex, allí, un gusto que nos esté acompañando. Es también otro momento también, o si pueden continuar ustedes el estudio, cuando Daniel recibe la visión. Cuando Daniel recibe la visión, él tiene la presencia siempre de un ángel y después tiene eventos físicos que le suceden a él.
¿sí? Se desmaya, se cansa, ¿sí? A- Acá sí, acá sí. En el capítulo 8 ya habían pasado, ya no era el Daniel joven, ya era un Daniel grande. En la historia de las naciones, el que estudia la palabra de Dios puede contemplar el cumplimiento literal de la profecía divina. Dice, Babilonia al fin, ¿qué dice? Desapareció, que en tiempos de prosperidad sus gobernantes se habían considerado independientes de Dios y habían atribuido la gloria de su reino a las hazañas humanas. El reino medo-persa fue objeto de la ira del cielo. En él se pisoteaba la ley de Dios. ¿Quién eran los medos y los persas? ¿Y cuál de ellos era más poderoso? Porque eran dos pueblos, los medos o los de Media y los persas. ¿Y cuál de los dos era más fuerte? Pastor, ¿y ¿de qué sirve saber si es más fuerte o no? Porque aparece en la visión de Daniel 7, representado Medo-Persia por el oso. Lo dice Daniel, esa es la interpretación que le da Daniel. Y dice que el oso cojeaba de un lado. ¿Y por qué cojeaba? ¿Por qué no los dos no eran del... Caminaba normal el oso? ¿Por qué no tenían la misma fuerza? El temor de Jehová no tenía cabida en los corazones de la vasta mayoría del pueblo. Prevalecía la que impiedad, blasfemia, corrupción. Los reinos que siguieron fueron que aún más vil y corrupto. Eso lo demuestra el capítulo 2 de Daniel. Ustedes vean que del oro fino termina ¿qué? ¿Por qué nombra el barro en los pies? Sí, tiene que ver alianza. La cabeza era bien. Los brazos, plata. Oro, plata. Y luego vienen los muslos, bronce. Y las piernas. Y terminamos con los pies de qué eran. Eso fue lo que se le mostró a Daniel en el capítulo 2. Después se le amplió a Daniel en el capítulo 7 y después aún más todavía en el capítulo 8. Por eso es que es una cadena que nosotros tenemos que ir entendiendo. Entonces, desde la última visión pasaron ¿cuánto tiempo? 3 años. Y a veces uno lo lee y parece que fue todo seguido. Todo Daniel, perdón, todo el libro de Daniel, ¿lo comentó Daniel? No sé si ustedes se acuerdan, en el capítulo 4, la locura del Nabucodonosor. ¿Quién comenta ese capítulo? El capítulo 4 dice, Nabucodonosor, rey de todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros. No. ¿Quién está hablando acá? ¿Quién está hablando?
capítulo 1 del capítulo 4. Seguime ahí de Daniel. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra, paso sea multiplicada. Conviene que yo declare. Versículo 2, capítulo 4. El rey Nabucodonosor, capítulo 4, el que escribe es Nabucodonosor. Y si todavía tienen duda, dice el versículo 4: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa. Vamos a lo último del capítulo 4, versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor. Claro. Entonces, aquí en el versículo 1 habían pasado 3 años de la visión que él había visto de las cuatro bestias. ¿Se acuerdan de las cuatro bestias del capítulo 7? La primera, ¿qué bestia era? No, 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 no. Estamos en el capítulo 8. Daniel dice que era el tercer año del reinado de Belsasar y, ¿qué dice? Y me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. La última fue la de visión de Daniel 7. Daniel 7 muestra cuatro bestias. Bien, un león alado. Segunda bestia, bien, bien, y bien. ¿Y el que sigue? Pero no dice qué es. Ustedes vean que al primero le llama león con ala. Segundo le llama leopardo. Perdón, oso. Y después viene el leopardo con ala, pero el último no tiene nombre. Terrible. Y solo da las características que desmenuzaba, dice. El capítulo 7 se da en el contexto de vientos. El contexto del capítulo 7 se da en el contexto de viento. Es lo mismo que él está viendo en ese capítulo 8. Siempre se van a escuchar ustedes los cuatro vientos. Esto luego vuelve a aparecer este mismo dibujo, simbología, aparece en el libro de Apocalipsis, específicamente en el libro de Apocalipsis capítulo 7, aparece cuando van a ser sueltos los vientos. El número es una idea, un símbolo que nos da a entender todos los ángulos de la Tierra, algo global, no específicamente hay cuatro vientos, ni van a creer ustedes que hay cuatro ángeles en cada punto cardinal, simplemente es un simbolismo, ¿sí? Los vientos tienen que ver con lucha, porque ustedes ven en el capítulo 7, por ejemplo, dice, capítulo 7 de Daniel, versículo 1: y visiones, segunda parte, y visiones de su cabeza mientras estaban en su lecho, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en visión de la noche aquí en que los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar. ¿Se imaginan ustedes una tormenta como la de estos días? Y viento y lluvia. Ese es el contexto, es el marco, porque a uno la tempestad, la lluvia, el viento le da miedo. Y en ese contexto nacen las bestias.
Claro, en un contexto de turbulencia, de azote, de miedo, allí es donde sale, ¿sí? Dice yo en visión de noche aquí que cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar y cuatro bestias grandes y diferentes la una de la otra subían en medio de esas grandes luchas, subían las bestias. Entonces, interesante cuando nombra el tema de los vientos. Ahora, comprendiendo esto, cuando yo aplico a Apocalipsis 7 que los vientos tienen que ser sueltos, ahí van a entender qué va a suceder. Claro, ahí es el tema. Es donde se levantan los reinos. Porque si cuatro bestias se levantaron, Daniel 7, Daniel 8, en este contexto de viento soplando libremente, imagínense en el contexto de Apocalipsis 7, que se sueltan los vientos. ¿Y por qué el ángel en Apocalipsis no permite que se suelten los vientos? Claro, ¿por qué? Porque no estaban sellados. Interesante todo eso. Por eso que entender esto, después eso simplemente aplicarlo en el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, visión de la noche, oscuridad, vientos tormentosos, el mar se agitaba de aquí para allá. ¿Sí? Se imagina más o menos, estos dibujos nos ayudan más o menos a imaginarnos lo que Daniel estaba viendo. ¿Sí? Porque luego va a aplicarlo a la historia. ¿Sí? Y entonces, él, para entender ahora esta visión que se va a dar 3 años más tarde, bienvenido nuestro hermano allí desde Bolivia, Reiner. Siempre me acuerdo de La Paz, ¿no? El hermano. Siempre nos acompaña en estos estudios. Bueno, reiteramos para los que están llegando, estamos estudiando Daniel 8 y solamente vamos a estudiar el versículo 1 y el versículo 2. Así que siempre estos reinos llamados bestias, ¿sí? Se levantan en este contexto de guerras, tribulaciones, luchas de supremacía. Ustedes vean que cuando se le explica a Daniel en el capítulo 7 qué es el león, ¿cómo entendemos quién es el león? ¿Por qué el león, por qué el león no era Siria? ¿Por qué el león no era Egipto? Pero ¿quién lo dice eso? Ah, ahí me gusta, ahora me gusta, ahora me gusta. Me estás mostrando un escrito, está. Él le dijo, tú eres aquella cabeza. Porque hubo otros imperios. ¿Por qué no? Yo a veces me pregunto, ¿por qué no fueron los hititas? ¿Por qué no fue Nimrod la cabeza de oro? ¿Te hicieron alguna vez esa pregunta? Bueno, entonces el león entendemos que fue, el león tenía ala. Acuérdense de eso, ¿eh? Tenía ala. Después aparece el oso. ¿El oso a quién representa? ¿Por qué? Esa es la pregunta.
claro. ¿Saben? Una vez en una campaña en Chile, me dijo un hermano, el oso es Rusia. ¿Y por qué? Y está en la bandera, está el oso. Así me dijo él. ¿Él está mal por aplicar eso o nosotros estamos mal por no saber cómo explicarlo? Mm. Sabemos que el oso es Medoper. ¿Quién era el oso? ¿Sirve eso? ¿Con saber la cabeza? Porque si él era la cabeza, él representa a Babilonia. Después de ti vendrá otro reino. Es simplemente aplicar al reino que venía después de Babilonia. Claro, claro, claro. Continuo. No, es simplemente, es sim- vamos a suponer que no sabemos quién viene después de Babilonia, pero el que venga, el que le suceda, es ese. El que les, el que le sucedió a Babilonia, fueron los medios y los persas. Después de los medios y los persas, los que le sucedieron fueron los griegos. Claro. Recuerden, recuerden que el oso tenía en la boca, no, no, no sé por qué tiene este dibujito. Tenía en la boca, tenía tres costillas. Las costillas pertenecen al león, la parte importante del león, de sus costillas. Después del oso vendría, estos son dibujos antiguos, por eso que le parece, parece un pollo, ¿no? Pero son los dibujos de esa época. Sí, no, yo siempre a veces me gusta elegir estos dibujos de antes. ¿Qué hace? Son llamativos, sí. Bueno, sabemos que después del oso continuó el imperio griego, ¿no? Sí. Y después tenemos ya la cuarta bestia. Entonces, ahora Daniel recibe la visión ampliada luego de 3 años. Y entonces, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella. ¿Cuál era aquella? Esta. Y esta visión se llama, la del 8. ¿Cómo se llama? No. Ah, dice así, en el tuyo. ¿El título? ¿Dice así? Ah, por eso me gusta ver otras versiones. Claro, el título. Se llama, ¿cómo dice? Mirá, ya le pone directamente el nombre. ¿Y el tuyo dice? Carnero y macho cabrío. El carnero y el macho cabrío eran animales que se usaban en el día de expiación. No, está bien, claro. Pero veo cómo otras Biblias ayudan, ¿no? No, Roma, claro. Simplemente por nombrarlo, ¿no? Eh, No, 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 claro. Claro, es la sucesión. Si sabemos que la cabeza fue Babilonia,
te sucederá otro reino. El reino que le sigue era del oso, era Medo-Persia. Luego, luego, ah, ¿quién destroza a Medo-Persia? Claro. Y después a los griegos, ¿quién lo hace caer a los griegos? A los griegos, ¿quién lo hace caer? No, 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 también. Babilonia, los Medo-Persia lo conquistan. A Medo-Persia, Grecia lo conquista. ¿Y a Grecia quién lo conquista? Cuando Grecia estaba en el apogeo, ¿por qué cae Grecia? Ahora, vean, esto es importante. ¿Qué es lo que nos está faltando? No, no, pero aparte de la lectura, hay algo que nos está faltando. Que no sé si están sintiendo usted que está faltando. ¿Leer qué? Leer la historia. Porque no lo van a entender si... eh, sí, 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 léelo. Eh, No, no, está bien, lo está nombrando nomás, lo está nombrando. Un macho carnero, el carnero he visto con dos cuernos representa a los reyes de Medo y Persia. Ahí ya te lo dice. ¿Quién era el carnero de la versión de Medo y Persia? Sí, sí, sí. Y el macho es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía, porque este macho también tiene un cuerno grande, grande que tenía notable, entre sus ojos es el primer rey. El primer rey, porque ¿quién fue el primer rey de Grecia? Gracias. Claro. Entonces, claro, ahí van a ver que ustedes van a tener que estudiar con poco de historia, que eso les va a dar fortaleza para que después puedan explicar a otros. ¿Sí? Porque si alguien viene y le dice, no, el oso eran los hititas, ustedes ya van a saber, claro, entonces entonces van a tener que, ¿por qué no es Rusia, por ejemplo? Porque no puede ser que pase casi, vamos a ponerle por decir, 3.000, 4.000 años, que pasen de un imperio a otro, cuando el imperio era sucesivo. También que China, escuché que China es el rey del sur. Cla- Oh, fíjate, sí, claro. Daniel habla de una sucesión de reino en el 7, en el capítulo 7 de Daniel. Lo que sí le da nombre es, tú eres la cabeza, y después es simplemente ubicar los reinos hasta llegar al penúltimo, que sería Grecia. Que Grecia cae, ¿por qué cae? Nuestro historiador está dormido. ¿Por qué cae Grecia? ¿Con qué imperio cae? Por Roma. Roma es el que hace caer a Grecia. No es que Roma llega en un momento de bonanza. No, ¿por qué? Porque la visión fue dada en medio de viento y en medio del mar agitado.
Por eso que Roma duró tantos años, desde el 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo y 476 entre comillas, porque cae la parte oriental, perdón, occidental. La parte oriental sigue todavía. Hay buenos videos que pueden ver ustedes que comenta esa historia. Pastor, yo puedo estudiar videos didácticos de cada uno. Yo le diría que sería conveniente. Bienvenido, hermano José, un gusto poder estar aquí en nuestro estudio para entender, ¿sí? Y especialmente, obviamente, que nuestros ojos van a ir a la cuarta bestia, ¿sí? Pero ahora a él se le amplía esa visión. Entonces, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, ¿sí? ¿Qué significa visión? La Biblia habla en distintos lugares de la importancia que tiene el discernir la visión. Tenemos que entender el contexto de visión. ¿Por qué la visión? ¿A quién se le da la visión? ¿Puede cualquier persona recibir una visión? No, no, pero ¿escucharon lo que dijo él? Claro. Entonces hay, hay reglas que en eso se encuadra el mensajero, que tiene el discernir la visión de Dios para nuestras vidas y para nuestros ministerios. En el lenguaje bíblico, la palabra visión se usa para describir un mensaje de parte de Dios para su pueblo. Por lo regular, dicho mensaje es dado a través de ¿quién? Un, bueno, les molesta ahí. La palabra visión en inglés viene de la palabra en latín videre, la cual significa ver. La persona puede estar despierta o puede estar dormida. Claro, no quita que sea una visión. La palabra visión tiene varios significados en el lenguaje moderno, la facultad de ver en el cuerpo humano. Proverbios 29:18. Hay gran cantidad de textos bíblicos que hablan sobre las visiones y la profecía. Uno de los más conocidos es 29:18 que dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Dice, espera que bajo esto. Buah. El acto de poder de un vidente, la forma en la cual uno ve o percibe algo, la imagen mental producida por la imaginación, una manifestación de los sentidos o algo no material. Eso era lo que entonces empezamos a ver lo que vio Daniel. Buah, mira, a mí no me toque esto. Entonces, el capítulo 8 es la visión de carnero y qué. ¿Cuál es el carnero? ¿Cuál? ¿Este? ¿Y este? Lo que pasa es que ¿Será? claro, Pacho también.
Igual no se preocupe, sí, igual no se preocupe porque vamos a ir versículo por versículo, vamos a llegar a algún momento. Sí, hasta ustedes después, cuando terminemos todo el estudio de esto, porque son 28 versículos, me dijiste, ustedes van a ver qué dibujos en las redes están mal y qué dibujos están correctos. Eso van a saber también ver. Todavía no vamos a, todavía no vamos a entrar, obviamente, en esto, porque solamente estamos tocando el versículo 1 y 2. ¿Quién era el rey? No, estamos en el 8. ¿Quién era el rey? No sé, no adivinen, vamos a leer. Versículo 1 del 7. ¿Pero acaso no es Nabucodonosor? ¿Y por qué aparece Belsasar? Estas cosas nos muestran, para bien, ¿no? Que el complemento de la historia es importante en eso, porque entonces nos lleva a examinar, entonces, ¿quién era Belsasar? El imperio babilónico es donde yo estoy mostrando, ¿sí? ¿Dónde estaba situada Babilonia? Ah, claro. Bueno, pero por eso nos sirven los mapas. Mire, esto tenemos que, si geográficamente también para saber ubicarlo, tenemos que tener o una carta que se llama eh, planiferio o un mapa mundi. Cualquiera de esos dos elementos sirve para estudiar, para poder situarnos dónde estamos hablando, de qué lugar. Porque donde está situado el imperio de Babilonia, ¿qué había hace muchos años atrás? Claro, ahí nacieron las primeras ciudades, los primeros reinos sobre la tierra. Ah, interesante. Y si vamos más atrás, podemos saber cómo trabajaban los descendientes de Caín. Miren hasta dónde estamos yendo. Estamos llegando a más atrás del capítulo 10 del libro de Génesis. Otra cosa, otra cosa. Esa zona también se cree que estuvo el Edén. Era el Edén. Era un jardín. Era un jardín que era diferente a la tierra, porque no pertenecía. Fue traída. ¿Cómo yo sé que fue? ¿De dónde pato saca que lo traje en platillo volado? No, la palabra dice, en hebreo dice, fue trasplantado. Baltasar o Belsasar está bien. Cualquiera de las dos formas es correcto. ¿Qué era Belsasar o Baltasar? Era un, ¿qué era? En el año tercero del reinado.
pero no sabemos quién es. Algunas cosas arqueológicas nos van a ayudar a situarnos y correr la idea de la alta crítica que tira misiles contra la inspiración del libro de Daniel. ¿Sí? La tabla de la crónica de Nabonido, como ustedes están viendo en inscripción cuneiforme, es importante ese descubrimiento. ¿Qué tiene de importante? Se lo nombra Nabonido y entonces podemos situar dónde estaba colocado, en qué año y quiénes fueron los que estaban allí alrededor de Nabonido. Entonces dice ahí, describe los acontecimientos bajo el reinado de Nabonido. El último, ve- hubo primeros reyes y hubo, el último fue Nabonido. Ahora tenemos, todavía no solucionamos el problema. Entonces, ¿quién es Belsasar? Uh, Cilindro de Ciro. Todas estas muestras arqueológicas, en algunas encontramos fechas. Obviamente que esto llevó un tiempo traducir eso. Uy, perdón, que estoy tocando. Lleva tiempo traducir. Buscar a alguien que conozca algunas lenguas, el tipo de escritura, siempre buscando allí traducirlo, poder entender. Lleva tiempo. Pero después esto arrojó fecha, nombre de reyes. El último fue Nabonido. Y si fue el último, ¿quién fue el anterior? ¿Quién fue el anterior? Ahora vamos a buscar si es verdad que hubo en la época un tal Daniel y un tal Nabucodonosor. Entonces dice, en el año tercero del reinado de Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. ¿Sí? Entonces estuvimos hablando del año tercero, del reinado. Ahora, examinando los años, me quedé dormido. Agüita, agüita. Aquí lo tenemos Nabucodonosor. Pero antes, ¿quién estaba? Y ahí tenemos. Ah, hay una línea. Acá tenemos a Nitocris, hija. Se casa con Nabonido. 556, 539. Y después viene 553, 539. Tercer año, cuando estaba Belsasar y Daniel tuvo la visión, era tercer año de su reinado, pero también estaba Nabucodonosor. El imperio babilónico se extiende desde el 606 hasta el... Entonces, tenemos Nabucodonosor, tenemos a Belsasar, tenemos al último rey, ¿cómo se llamaba? Nabonido, estaba, estaban por la historia roja. Igual tienen, ustedes no me crean a mí, después vaya, claro. Entonces,
Cuando yo voy examinando quién era realmente Belsasar, entonces lo que me arroja, según la fuente arqueológica que yo les mostré, las crónicas de Nabonido, el cilindro de Ciro, entonces allí se desplegó una lista de reyes con sus años. Acá está Nabonido. ¿Qué año? No, 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 no. Ah, está bien, está bien, está bien. Perdón, perdón. Y después tenemos a quién? Acá. Ah, ahí tenemos la línea. Acá tenemos, ¿qué Nabucodonosor? ¿Cuál de ellos? Hubo cuatro Nabucodonosor. No se equivoquen. Si usted le dice, no, porque Nabucodonosor, ¿cuál de ellos? ¿El uno, el quinto, el cuarto, cuál? No, el segundo es el que habla de la historia con Daniel. Y Daniel, acuérdense que Daniel le cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre. Que lo de las altas críticas pueden buscar, pero no hay Daniel. Pero sí le cambiaron el nombre. Todo esto le va a ayudar cuando hablen con alguien